274 femicidios han ocurrido en pandemia. El Observatorio de las Violencias de Género ha difundido este lunes un informe del periodo que va del 20 de marzo al 31 de octubre. Hablamos con Lara Andrés, está encargada del registro de femicidios del Observatorio, ahora que sí nos ven. Lara, buenos días, gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, realmente los números alarman, estas estadísticas que no han frenado a pesar del aislamiento, a pesar de la pandemia. Desde las distintas organizaciones sociales están alertando que los hechos de violencia no paran. ¿Qué análisis hacen ustedes de estos números en estos primeros meses del año? Bueno, nosotras venimos analizando los medios gráficos y digitales de todo el país para poder construir estos datos hace ya 5 años, y lo que podemos concluir es que la violencia machista no cesa. En lo que viene del 2020 tenemos contabilizados 255 femicidios, 235 femicidios íntimos de mujeres y 20 femicidios vinculados. Las cifras son alarmantes, como te venía diciendo, la violencia no cesa, y también algo que es alarmante y que tenemos que destacar es la inacción de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, ya que dentro del análisis que nosotras hacemos también analizamos aquellos casos que intentaron acceder a la justicia, y tenemos que en 44 casos las mujeres habían realizado alguna denuncia y en 16 casos tenían medidas judiciales que no alcanzaron para salvarles las vidas. Entonces esto es alarmante porque necesitamos la implementación de medidas efectivas que protejan la vida de las mujeres. Bueno, el último caso aquí en la región, el de San Antonio Este, es uno quizás de los que muestra este ejemplo claro de lo que usted dice, Lara. La mayoría de las veces los femicidios se podrían haber evitado, la mayoría de las veces hay denuncias previas y sin embargo los tiempos de la justicia son distintos. ¿Cuáles son las políticas de Estado que se pueden aplicar para tratar de evitar esto? No sé si es una cuestión de que los tiempos son distintos, sino que realmente los funcionarios del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad tienen que estar a la altura de las circunstancias y entender el riesgo que muchas mujeres atraviesan en sus propias casas. Parte de nuestro análisis vemos que en el 64% de los casos el femicidio ocurre en la vivienda de la víctima, y que en el 80% de los casos el femicida es alguien del círculo íntimo de la mujer. Es una pareja, es una expareja, es un amigo, es un conocido, es un vecino. Entonces, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial tienen que entender esta problemática, tienen que entender ver estas variables, y a partir de estas variables implementar medidas ágiles y prácticas que aseguren la protección de las mujeres. Y en ese sentido lo que nosotras exigimos es la implementación de la ley Micaela para la capacitación de todos los funcionarios del Estado, pero particularmente sobre el Poder Judicial, que son quienes diseñan e implementan las medidas de protección para las mujeres. Necesitamos que se incorpore la perspectiva de género, y no que cuando una mujer se anima a realizar una denuncia se encuentre tal vez con algún fiscal que nos manda a armarnos, o policías que descreen de la víctima. Por ejemplo, en el caso que estábamos escuchando de Paola, el de Tucumán, Sí. cuentan que no le creían a ella cuando iba y denunciaba de que el agresor no había cumplido la perimetral. Entonces necesitamos realmente interpelar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial para que puedan responder a esta situación, que es sumamente riesgosa y que nos da un femicidio cada 29 horas en la Argentina. Lara, ustedes desde el observatorio también hacen un desglose por jurisdicción y por edades. ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, nosotras hacemos el análisis de forma nacional a través de los medios de comunicación. Entonces nosotras siempre decimos por lo menos tenemos 255 femicidios. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro tenemos 5, en la provincia de Neuquén tenemos por lo menos 4. Aquellas provincias donde tal vez nos dice 0, entendemos que tal vez hay un sesgo ahí donde hay que trabajar en los medios de comunicación, porque lo vemos muy difícil que no haya habido ningún femicidio, sino que entendemos que tal vez no se está comunicando de la manera correcta, y eso lo vemos a través del análisis de medios muchísimas veces. Todavía esa frase crimen pasional se sigue leyendo, aunque creamos que ya no existe más, sigue estando. Y por el otro lado, respecto a las franjas etarias, lo que nosotras vemos es que
El femicidio ocurre en cualquier parte del país, a cualquier clase social y a cualquier edad. Obviamente vemos que tenemos mayor cantidad en una franja que es como de la juventud o adultez, que es de 20 a 40 años, pero igualmente alarmamos sobre femicidios, por ejemplo, en casos de adolescentes y niñas, donde vemos que en el 7% de los casos son menores de 12 años las niñas, y entender la situación de vulnerabilidad en las que están esas niñas, porque si el agresor está dentro de casa o si el agresor está dentro de la familia, esas niñas están expuestas constantemente a ese riesgo y son más vulnerables porque no tienen las herramientas. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente desde los entornos, pero también desde el Estado en la implementación de ESI, ¿no? Para poder educar a las niñas. Hay estudios que demuestran que los niños y niñas que reciben educación sexual integral les sirve como una herramienta para también reconocer y poder hablar las violencias que están atravesando en sus hogares. Entonces, en ese sentido también es importante remarcar esto, como también las violencias que muchas veces están invisibilizadas en las vejeces, las viejas que sufren violencia y que son asesinadas. También tenemos estadísticas que respaldan que en muchos casos hay violencia a la ancianidad. Así que esto es importante poder decirlo. Lara, 174 femicidios en estos 8 meses es un número realmente alarmante. Queríamos ponerlo también, por supuesto, en agenda, así que le agradecemos mucho estos minutos con Canal 10 para tratar de alguna forma entender estos datos y, por supuesto, que esta alarma que genera poder escucharlos se prenda en los distintos estamentos del Estado para que se haga algo y tratemos de evitar estas muertes. Gracias, Lara, por estos minutos. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego.